La fe que mueve el corazón de Dios. Mateo capítulo 15, en el verso número 21. Vamos a leer esa porción de la Escritura y meditar en ella, abriendo el corazón para que Él hable a tu vida. Dice así la palabra de Dios: saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Padre, Señor, ayúdanos a tener esa misma actitud, Señor, de venir buscando y clamando, Señor, y postrados ante ti por la necesidad que hay en nuestros hogares. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Sabe? Este pasaje de la Biblia es un pasaje de los cuales a mí me llama mucho la atención. Hace ratito durante la clase algunos comentaron del pasaje y de la mujer cananea, o sea, Ciro-Fenicia. Y la primera pregunta que viene a mi mente: ¿por qué, si Jesús había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, por qué se dirige a una región donde había el mayor número de personas que estaban ahí eran gentiles y no judíos? Y si tratáramos de sesgar la palabra, pudiéramos decir que Jesús vino a los judíos, como él lo está diciendo: yo vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel, o sea, a los del pueblo de Dios. Y inmediatamente vino el pasaje de Juan capítulo 1, verso 11: a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Y sabe, hoy en día el Señor viene a ti para que tú le abras el corazón, pero a veces nosotros lo rechazamos con nuestras actitudes. A veces nosotros, que somos el pueblo de Dios, y en este tiempo, en el caso de los judíos, viene Jesús, viene el Mesías para traer sanidad, para traer libertad, mas sin embargo los judíos lo rechazan. Entonces, después de ser rechazado, porque si usted lee el pasaje anterior, acaba de tener una discusión con los principales líderes religiosos y él decide apartarse. Él decide irse hacia una región llamada Tiro y Sidón y busca ahí de alguna manera refugio, pero busca ministrar la necesidad de la gente. Y se acerca esta mujer, una mujer cananea. O sea, esto quiere decir que la descendencia de los cananeos venía de Cam o de Canaán, hijo de Noé. Usted recuerda que Noé tuvo 3 hijos: Sem, Cam y Jafet.
Entonces, a través de estos tres hijos, la tierra nuevamente fue poblada. Podemos decir que la descendencia semítica, de ahí nace Abraham, nace también Ismael, o sea, los árabes. Podemos decir que la descendencia de Jafet nacen los europeos, y de Cam, África, esa región. Y algo que yo observo en Cam es que Cam, si usted me acompaña ahí a Génesis, vamos a Génesis capítulo 9. Génesis capítulo número 9. Lo primero que yo observo es que Jesús vino no solo a los judíos. Dice, ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay esclavo, ya no hay libre. Jesús vino a todo aquel que crea, a los que le reciben, a los que creen en su nombre. Cuando los judíos le dijeron, nosotros somos hijos de Abraham, Él les dijo, ustedes son hijos del diablo, porque la obra de su padre, el diablo, quieren hacer. Así es que lo primero que yo puedo observar en el pasaje es que Jesús se dirige a Tiro y Sidón porque Él desea que todos sean salvos, que nadie se pierda, sino que todos vengan a arrepentimiento. Y lo segundo que observo es la condición de la mujer cananea, era Ciro Fenicia, ahí en Génesis capítulo número 9. Encontramos la historia de Noé. A Noé lo conocemos porque fabricó el arca, porque predicó a esa generación. Si usted lee Génesis 6, va a encontrar que dice que todo el hombre se había pervertido y todo el deseo y el pensamiento del hombre era de continuo solamente a lo malo. Y le dolió a Dios en su corazón y decidió raer la tierra a través del diluvio. Y para eso le pide a Noé que construya un arca. Y Noé de alguna manera fue testimonio para esa generación, para que esa generación no se perdiera. Mas sin embargo, solo sus hijos y sus nueras suben al arca. Y hasta la fecha, el valle donde se asienta el arca, en el monte Ararat, hasta la fecha ese valle se llama el Valle de los Ocho. Si usted va a ese lugar y tiene la oportunidad de visitarlo, va a encontrar que el valle donde se asentó el monte fue el monte Ararat, pero el valle donde se asentó esa nueva generación, la generación de Sem, de Cam, fue conocido como el Valle de los Ocho. Y en ese valle, Noé, después de haber terminado la inundación, decide plantar una viña. En el verso número 20 del capítulo 9 de Génesis dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Hasta ahí todo iba muy bien. Y bebió el vino y se embriagó, o sea, se emborrachó, que dice Efesios capítulo 5, no te embriagues. No te emborraches con vino porque el vino te va a controlar, sino sed lleno del Espíritu. Amén. Pero bueno, Noé no sabía Efesios, sí sabía que estaba mal, sabía que estaba bien plantar la viña, tal vez sabía que estaba bien tomar una copa de vino con la comida, pero Noé no va ahí, sino que se emborracha. ¿Y qué pasa cuando una persona se emborracha? Empieza a hacer y a decir cosas que no son convenientes. Amén. Cuando una persona se emborracha, pierde el carácter, pierde la cordura. Y Noé pierde esta cordura, se emborracha y ya borracho se desnuda. Dice, estaba descubierto en medio de su tienda, o sea, estaba desnudo, porque ya no sabía lo que estaba haciendo. Y Cam, o sea, uno de los tres hijos, ¿padre de quién? Padre de Canaán. La mujer era cananea, ¿verdad? Era de esa descendencia. Padre de Canaán, vio la desnudez de su padre
y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Ahora yo quiero poner aquí un énfasis en este punto de ver la desnudez. Levítico habla acerca de esto, de no veas la desnudez de tu padre. Hay muchas instrucciones y la pregunta es ¿por qué? Hoy en día, poco a poco, la pornografía se ha infiltrado a través de las computadoras, a través del internet, a través de situaciones. ¿Y cómo afecta la pornografía o cómo afecta el que un niño o un hijo o una hija vea la desnudez? ¿En qué forma el enemigo opera a través de que una persona pueda ver la desnudez y cómo entra el enemigo? Le digo una cosa, la tierra de Canaán, los pecados recurrentes en la tierra de Canaán fue precisamente los pecados sexuales. Si usted meditamos un poquito en ello, el SIDA es una enfermedad que viene por la relación de un hombre con la bestia, con los animales, y nace precisamente en África. Qué curioso, ¿verdad? Pero si usted va a Levítico, a las instrucciones que Levítico nos enseña, vaya conmigo ahí a Levíticos. Y Levíticos nos enseña, nos da instrucciones acerca de la inmoralidad en el capítulo 20. En el verso número 4 dice: si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado a sus hijos a Moloc, que era un ídolo, para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón. En el verso número 6 dice: y la persona que atendiese a encantadores, adivinos, para prostituirse, tras de ellos yo pondré mi rostro contra tal persona y le cortaré de su pueblo. Número 7, santifíquense pues y sean santos, porque yo Jehová soy santo. Guarden mis estatutos, pónganlos por obra, yo Jehová os santifico. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. O su padre o su madre maldijere, su sangre será sobre él. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, de su sangre serán sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Y el que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ella para que no haya vileza. Y sigue diciendo acerca de los pecados que tienen que ver con la idolatría y que tienen que ver con la sexualidad. Y curiosamente, la mujer cananea, su hija estaba siendo, ¿qué dice? Gravemente atormentada. Ahora le digo algo, el enemigo viene ¿para qué? Para robar, viene para matar y viene para destruir. A lo largo de los años en el ministerio yo he visto cómo el enemigo opera en este ámbito, precisamente en el ámbito sexual, en los niños y en las niñas. Y muchos de los niños pequeños o niñas pequeñas, no digo que todos, en cierto grado han tenido abuso en el ámbito sexual. En cierto grado, no digo que todo es en un grado alto, pero a veces en ciertos grados ha habido abuso, se infracciona con este tipo de pecados y el enemigo toma ventaja y los demonios entran a los niños o a las niñas o a veces a las personas
que cometen este tipo de pecados, sea un pecado pequeño, puede ser simplemente ver pornografía, es un pecado que tiene que ver con ver la desnudez. Y si el Señor nos dice que no veas algo, ¿por qué será? Porque Él sabe cómo fue el ser humano diseñado. Nosotros como seres humanos fuimos diseñados sexuados, o sea, para tener relación sexual, pero la relación sexual correcta es dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio. Cualquier relación sexual fuera del matrimonio se llama fornicación. O si está casado se llama adulterio. Ahora, ¿por qué esta niña, o sea, esta jovencita estaba siendo atormentada? ¿Qué tipo de pecados cometió Cam? ¿Y cómo vino la maldición? Hoy en día sufrimos la maldición. Dice, si algún varón se ayunta con varón, morirá irremisiblemente. O sea, estamos hablando del homosexualismo. Y hoy en día nosotros poco a poco como sociedad lo hemos permitido, lo hemos inclusive aceptado como algo que debe ser correcto. Pero a través de esos pecados sexuales de bestialismo o de homosexualismo, lesbianismo, han entrado las enfermedades y ha entrado la destrucción a los hogares. Pastor, ¿qué debo hacer? ¿Qué hizo la mujer? Buscó a Jesús. Amén. Buscó a Jesús y se acerca a Jesús. Otra de las cosas que yo veo es que la mujer se acerca a Jesús, pero Jesús no le responde nada. Yo creo que cualquiera de nosotros, cuando nos acercamos a Jesucristo y estamos cerca de Él, esperamos que Jesús nos hable, ¿verdad? ¿Cómo nos sentiríamos si usted le clama a Jesús y Jesús no le responde? Usted dice, bueno, yo creo que Jesús no me ama, Jesús no está interesado en mí, Jesús no le importa si yo estoy sufriendo, porque Jesús estaba callado. Y luego los discípulos todavía para rematar le dicen, Jesús, ya, como diciendo, ya está haciendo mucho ruido, mejor dile ya que se vaya. O sea, la rechazan también. Pero ¿cuál es la actitud de esta mujer? No se detuvo ahí. No se detuvo ahí. Y yo quiero que regresemos al pasaje para ver qué hizo la mujer cuando Jesús no le responde inmediatamente. Tal vez nosotros pensaríamos, bueno, pues Jesús no le importa que yo esté sufriendo, no le importa que yo esté pasando por este tipo de conflictos. Y le digo algo, tal vez muchos de los que estamos aquí hemos sufrido en cierto grado problemas de este tipo, problemas sexuales que tienen que ver de la generación a generación. Algunos no lo decimos o no lo confesamos porque es vergonzoso, porque nos da pena, porque decimos, pues ¿cómo yo voy a confesar un pecado de fornicación, por ejemplo? O ¿cómo voy a admitir un pecado de adulterio? Pero esos pecados han estado en nuestras generaciones y han afectado nuestra vida espiritual y siguen afectando la vida espiritual de muchos creyentes aún, hombres o mujeres que aman a Dios, sirven a Dios, pero están atados a veces en algunas áreas de pecados que tienen que ver con la sexualidad. ¿Qué puedo hacer, pastor? Bueno, lo primero que la mujer hizo es buscar a Jesucristo. Amén. Y si tú estás pasando por algo similar o tal vez estás luchando en alguna área, a veces son pensamientos. En una ocasión una mujer consultó al pastor porque quería ser liberada de un espíritu de adulterio. Ella nunca había adulterado, pero venían los pensamientos a su mente. Y cuando el pastor confronta el espíritu de adulterio, la mujer dice, pero es que yo nunca he adulterado. Digo, pero el pastor le pregunta, pero ¿has tenido pensamientos? He tenido pensamientos.
Entonces el enemigo empieza a atacar en los pensamientos. Es el área del combate. No es solamente que tú cometas un pecado sexual con tu cuerpo, sino que recuerde lo que dijo Jesucristo: si un hombre mira una mujer para codiciarla, ya está cometiendo adulterio. No es solamente a veces el hacer el acto de cometer el acto o la falta moral, sino donde empieza el pecado es en el corazón. Dice: en el corazón están los adulterios, los homicidios, las mentiras. Y muchos de los creyentes decimos: bueno, es que yo no he pecado. Los fariseos negaban haber fallado, mas sin embargo el pecado estaba ahí en el corazón de ellos. Y Jesús les dijo: ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos. Y el ser un creyente en Jesucristo implica reconocer el pecado. Hay que llamarle al pecado tal cual es y confesarlo. Dice: el que encubre su pecado no prosperará, el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Primer paso, yo tengo que buscar a Jesús. Verso 23, diga conmigo: pero Jesús no le respondió palabra. ¿Sí? O sea, ella lo buscó con toda la sinceridad del mundo, porque ella tenía una carga, una necesidad en su casa, que su hija fuera liberada, porque estaba siendo gravemente atormentada, pero no encuentra una respuesta inmediata, o sea, una respuesta sencilla. No le responde inmediato. Y los discípulos, como si no fuera suficiente, le dicen: ¿sabes qué, Señor? Ya que no moleste, mejor que se vaya. Ahora imagínese si usted llega a la iglesia y busca hablar con el pastor o alguno de los líderes para recibir liberación en alguno de los miembros de su casa, y primeramente el pastor no le habla y no le responde nada. Y segundo, los discípulos le dicen: ¿sabes qué? El pastor está ocupado, váyanse mejor. ¿Qué hace? ¿Se va de la iglesia? Pero ¿qué hizo la mujer? Se humilló. Había una necesidad. Y te digo algo: si hay una necesidad hoy aquí, no basta con que tú se lo pidas, tú tienes que humillarte ante el Señor, porque a veces el Señor lo que está esperando es ver el corazón. ¿Cómo está tu corazón? Porque si tú dices: bueno, pues yo me voy de esta iglesia, no encuentro la respuesta, me retiro inmediatamente. Entonces, ¿cómo está tu corazón? ¿Está realmente arrepentido? ¿Está realmente quebrantado tu corazón, como está el corazón de esta mujer? Y ella no se detiene ahí con la respuesta de los discípulos y con la indiferencia, aparente indiferencia de Jesús, y con la respuesta que le da Jesús: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Otro obstáculo más. ¿Sabes qué? Esto es solamente para un grupo muy, muy selecto, no es para ti. Es nada más para el pastor y sus amigos, como por decir así, ¿verdad? Porque le está diciendo: solamente es para los judíos, solamente es para las ovejas perdidas. Este medicamento no te lo puedo dar. ¿Y qué dice la mujer? ¿Qué hace la mujer? Sigue adelante, no se detiene. Entonces ella vino, ¿y qué hace ella? Se postra. Esto es algo bien importante. Si tú tienes una carga, tienes que venir a Jesús y tienes que venir postrado delante del Señor y humillado y decirle: Señor, sí, Señor, sé que fallé, sé que pequé, pero te pido que me ayudes, Señor. Ayúdame, Señor. Y ella se postra ante
ante Jesucristo y le dice: Señor, socórreme, ayúdame. ¿Se acuerda de los ciegos? Clamaron: Señor, Hijo de David. Es otro de los aspectos que la mujer reconoce que es el Hijo de David. Y para decir que es el Hijo de David está diciendo: yo sé que tú eres el Mesías, tú eres el enviado. Le digo una cosa, los judíos no pudieron reconocer esto, no pudieron decirle a Jesucristo Hijo de David, porque no creían que Jesús era el Hijo de Dios y Dios mismo, hecho carne. Y si tú quieres que Dios haga algo, tú tienes que reconocerlo como el Hijo de Dios. Tienes que reconocerlo como Dios mismo, que Él es el que va a hacer el cambio, que Él es el que va a hacer la transformación. Pero tienes que venir a Jesús con una actitud, con un corazón contrito, como aquel publicano que se humilló y dijo: sé propicio, no como el fariseo que dijo: bueno, gracias a Dios que no soy como este. Algunos venimos a la iglesia con esa actitud: gracias a Dios que no soy como fulano, gracias a Dios, como si nosotros estuviéramos completamente limpios de pecado. Y la Biblia dice que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, realmente ninguno de nosotros que estamos aquí tenemos la capacidad de juzgar a nadie, ni decir: oh, ese pecado es gravísimo que acabas de hacer, porque el pecado de nosotros es aún más grave que eso. Y por eso hace rato le comenté que muchos de nosotros y de nuestras familias hemos cometido estos pecados, pecados que tienen que ver con la sexualidad, pecados de adulterio, pecados de fornicación, pecados que han tenido atados a las generaciones y que no permiten que el Espíritu de Dios fluya en ellos hasta que ese pecado es confesado y la persona se humilla. El demonio se va en el nombre de Jesucristo. Esos demonios que han estado atormentando en la mente y en el corazón, demonios de fornicación, de adulterio, de lascivia, de codicia, esos demonios salen cuando la persona se arrepiente y se humilla y le pide a Jesús: quiero ser libre, Señor. Ya no quiero vivir con una mente llena de este tipo de pecados. A lo mejor algunos aparentemente dicen: no, pues yo estoy bien, no quiero ir a fondo porque ¿qué van a pensar la gente de mí? Sabes, Dios sabe, Él conoce tu corazón y sabe lo que estás luchando. Muchos de este tipo de pecados es como víctimas. Simplemente un niño que fue abusado es una víctima de este pecado, pero cometió el pecado también y necesita ser liberado. Muchos de los pedófilos fueron abusados y se convierten en abusadores. Y ese tipo de pecados va a impedir que tú puedas tener un desarrollo y un crecimiento espiritual hasta que tú no lo lleves a confesión y seas liberado completamente de ese tipo de pecados. La Biblia dice: el que encubre el pecado no va a prosperar. No va a ayudar en nada que tú te quedes callado si tú sufriste abuso. No va a ayudar en nada, al contrario, va a ir agravando más los problemas. Pero uno tiene que ser valiente, decir: Señor, sí es cierto, yo he sido un fornicario, yo he sido un adúltero, he sido esto. Eso se requiere valentía, ¿verdad? Para enfrentar el pecado y para confesarlo y no esconderlo, porque eso no va a ayudar para la liberación. Primer paso, tienes que buscar a Jesús. Segundo, tienes que postrarte delante de Jesús y clamar a Él pidiendo ayuda, pidiendo socorro para tu sanidad y para tu liberación. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Verso 26, respondiendo él le dijo: no está bien. Otra negativa. Tal pareciera que Jesús no quiere que esta mujer su hija sea liberada, porque le da otra negativa. No está bien darle el pan de los hijos a los perrillos. Ahora yo le quiero preguntar algo: ¿qué le estaba pidiendo la mujer para su hija? Liberación, o sea, sanidad, ¿verdad? Pero más específicamente
lo que la mujer estaba pidiendo era liberación. Liberación de un demonio que la estaba atormentando. No sabemos cuál demonio era, la Biblia no lo enseña, pero si vemos los pecados generacionales vamos a saber cuáles son los pecados que prevalecieron en la tierra de Canaán. Investíguelo ahí y usted se va a dar cuenta qué tipo de pecados son recurrentes en esas generaciones y cómo entró ahora en este siglo el pecado del homosexualismo, del bestialismo, cómo llegó la enfermedad del SIDA, cómo se ha ido degenerando. Son pecados sexuales, pecados de idolatría ritual también, que se llevaban a cabo en ese tiempo. Así es que Jesús nuevamente, ahora, si yo te pregunto para ti qué sería un perrillo o un perro en la Biblia es un no creyente, una persona que no ha creído en Jesucristo, un gentil. Y entonces le dice, no está bien que yo te dé liberación porque tú eres un perro, nomás que lo dijo con diminutivo, perrillo. Otra grosería, si lo quieres tomar como ofensivo. Y le digo una cosa, tal vez cuando tú vas a recibir la palabra de Dios, tú te vas a ofender de muchas cosas. Inclusive puedes ofenderte conmigo, te puedes ofender, porque hay cosas que te van a hacer ofensa. Los fariseos se ofendieron y le dijeron a los discípulos, Jesús, los fariseos están ofendidos contigo por lo que les dijiste, pero es la palabra. La palabra es fuerte, perro, es fuerte. Pero ¿qué hace un perro? Un perro come, se vomita y se vuelve a comer el vómito. Por eso un perro, o sea, un no creyente, si recibe liberación, o sea, liberaciones quiere decir echar fuera los demonios que están ahí atormentando, eso es liberación. Y esa persona no mantiene una comunión íntima con Jesucristo a través del Espíritu Santo, los demonios van a regresar. Y van a regresar 7 veces peores. O sea, ya no solamente ese demonio de, vamos a decir, de lujuria, van a venir perversión, va a venir adulterio, lascivia, codicia, demonios peores a esa persona, porque esa persona sí efectivamente puede ser liberada. Porque el poder del Espíritu Santo lo puede hacer. Pero le digo una cosa, esa persona tiene que dejar de ser un gentil, un perro, tiene que ser una oveja. Una de las características de la oveja es que la oveja se somete, es dócil, se humilla la oveja, el perro no. Dice, no es lícito dar el pan, o sea, no puedes dar liberación a un no creyente. Antiguamente pensábamos la liberación es para el no creyente, pero ¿para quién es la liberación? ¿Para quién es el pan? Para los hijos. Amén. Y le digo una cosa, usted y yo debemos estar siendo llenados continuamente por el Espíritu, algo que aprendimos hoy en la lección, llenados continuamente y liberados continuamente de toda opresión del enemigo, de toda mentira, de todo engaño. Diariamente, si tú eres un hijo de Dios, tienes que estar el pan de los hijos. La palabra misma te va liberando. Y cuando tú eres liberado, sabes, tú empiezas a gozarte en el Espíritu Santo. Empiezas a danzar, ya no hay atadura, eres libre. Ya no hay tristeza, ya no hay dolor, ya no hay engaño, entiendes lo que Dios, Cristo está haciendo en ti, te libera. Y eso es lo que el Señor quiere hacer contigo. Pero número 1, tienes que venir a Jesús. Número 2, tienes que humillarte ante Jesucristo. Y no importa que haya rechazos, va a haber rechazos tal vez. Los discípulos mismos
la rechazaron. Jesús mismo no le habla. Y luego le dice, no te puedo liberar porque eres un perro. Imagínense que le digan a usted, el pastor, mira, ¿sabes qué? Discúlpame, no puedo orar por ti porque tú eres un perro. Usted se da la media vuelta, se enoja con el pastor, se va y le dice, ¿sabes qué? Esta iglesia, secta, no sé qué será, ya me voy. No me gusta. Pero si tú verdaderamente estás buscando, tú te vas a humillar, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas. O sea, ¿qué necesitaba la mujer? Aunque fuera un poquito, porque tenía una necesidad. Aunque fuera las pequeñas migajitas que caen. Entonces, después de que es rechazada, le dice ella, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieras. Grande es tu fe. ¿Qué hizo la mujer? Buscó a Jesús, se postró ante él, clamó con todo su corazón por la liberación, no importando que recibió todo tipo de rechazo. Jesús no le hablaba, le dijo que no era para ella, le dijo que no le correspondía, mas sin embargo insistió y al final ella recibe la petición, que es que su hija fue sanada. Menciona la palabra sanidad porque la liberación trae sanidad a tu alma. Muchas veces, por ejemplo, hay personas que han sido atormentadas por cierto tipo de demonios, de enfermedad, de ceguera, de sordera, de no poder hablar el lenguaje, de locura, de este tipo de pecados, y cuando el demonio sale, la persona queda libre, pero queda sana. Amén. Queda sana. Hay a veces el enemigo está trabajando, operando y sobre la persona y la está atormentando, diciendo, ¿sabes qué? Te vas a morir, mira, no tienes solución tu enfermedad. Pero cuando viene Jesucristo y da la palabra adecuada, viene la liberación. Y la liberación viene la sanidad. Amén. Y cuando tú eres sanado, entras como el cojo, danzando, alabando al Señor. ¿Qué quiere hacer Jesús hoy en tu vida? Pues primeramente dice la Biblia que Él vino a desbaratar, a deshacer la obra del diablo. Eso vino Jesucristo. Vino a dar libertad al cautivo. Vino a darle vista a los ciegos y a los presos, dice, apertura de la cárcel. Pero, ¿qué necesito? Yo creo que número uno, necesito genuino arrepentimiento. O sea, vengo a Jesús, pero reconozco el pecado que cometí. Confieso mis pecados. Me aparto de ellos. Y permito que la palabra dicha por Jesús, mujer, conforme a tu fe, traiga liberación a mi casa. ¿Cuánta necesidad hay en nuestros hogares hoy en día? ¿Cuántas tragedias han sucedido? ¿Cuántas situaciones han traído destrucción? ¿Cuántos matrimonios no se han disuelto por el adulterio y la fornicación? ¿Cuántos hombres no están atados a la pornografía? ¿Y qué quiere hacer Jesucristo hoy? Traer sanidad, traer libertad. Quiere empezar contigo para que tú luego seas un instrumento para liberar a otros. De la misma manera como el Señor te está liberando a ti hoy, en esta mañana, el Espíritu Santo, a través de la revelación, porque esto viene por la revelación del Espíritu Santo. Porque regularmente en la iglesia te dicen, no, pues es que un creyente no puede tener demonios, pero vemos aquí lo contrario, que es hacia los creyentes, no hacia los no creyentes. Porque no es porque un no creyente no pueda ser liberado, sí puede, pero no puede mantener la liberación.
pero un creyente sí. Una vez que el creyente ha sido liberado, puede mantener la liberación, puede seguir siendo libre. Claro, si sigue llenando la casa. Recuerde el pasaje, dice que salió el demonio, la casa se barrió, se limpió muy bonita, los demonios vienen nuevamente, ven que la casa está limpia, pero está vacía. Y muchos creyentes no siguen llenando la casa, o sea, su templo, templo del Espíritu Santo, con la unción del Espíritu Santo. Algunas veces pensamos, bueno, yo me acuerdo que fue en el año de 1954 cuando yo me llené del Espíritu Santo, fui lleno. Y fue una cosa gloriosa, el Espíritu vino, me llenó, me saturó. Pero esa llenura del Espíritu Santo la tienes que experimentar todos los días. No nada más el domingo, no nada más hace 20 años que recibí a Cristo. Todos los días tú tienes que pedirle al Señor que te llene, lléname, lléname, lléname. Por eso cuando tú entiendes esto, cuando vienes al culto, vienes clamando y no estás en una actitud solamente de recibir, sino estás en una actitud diciendo, Señor, lléname con tu Espíritu, quiero adorarte. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, empiezas a glorificarlo, empiezas a alabarlo, empiezas a danzar, empiezas a alabar, porque estás lleno del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Pero si no lo estás, pídeselo al Señor. Dice, ¿cómo no dará Dios el Espíritu Santo a los que se lo piden? Porque da el Espíritu sin medida. Tienes que pedirle todos los días al Señor. Ahora, hay algo que impide el mover del Espíritu, sí, el pecado. Pero tengo que confesar el pecado, tengo que arrepentirme del pecado y tengo que pedirle nuevamente la llenura del Espíritu Santo. Algunas veces decimos, yo pensaba cuando uno peca, hace un pecado y dice, bueno, ya pequé, ya ni modo, pues ya todo se echó a perder. Es lo que yo pensaba y me deprimía, ¿verdad? Cuando pecaba, cometía un pecado, ya me deprimía todo el día, toda la semana, estaba ahí derrotado porque había pecado. Y el Señor me dijo, sí, pero si confiesas tus pecados, yo te perdono. O sea, es como la respiración, aprendí la respiración espiritual. ¿Qué es la respiración? Exhalamos dióxido de carbono, inhalamos oxígeno. Exhalamos, confesamos el pecado y nos llenamos del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tan seguido lo tienes y frecuente lo tienes que hacer? La respiración. En una ocasión una niña le preguntó a su papá, papá, ¿podemos vivir sin pecado un día? Dijo el papá, es muy difícil. Bueno, papá, ¿una hora podemos vivir sin pecado? Dijo, bueno, una hora tal vez, pero también sigue siendo difícil. Bueno, ¿y un minuto? ¿Podemos vivir sin pecado? Bueno, dijo, un minuto ya se oye más razonable. Y le dice la niña, papá, necesitamos vivir en comunión con Dios Padre segundo a segundo. ¿Cómo usted vive? Respirando, ¿verdad? Exhala lo malo, respira. Y si usted no le dé lugar al enemigo, pídale al Señor todos los días, lléname, 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 lléname. Amén, lléname de tu Espíritu. Para que una persona que es llenada del Espíritu Santo es controlada. Así como usted, ¿alguna vez se emborrachó, hermano? Nadie. Pero cuando usted andaba bien borracho, iba para la casa, ¿verdad? El vino lo controla, ¿verdad? Lo controlaba. Y lo llevaba así, ¿verdad? Bien alegre, ahí iba bien contento para su casa, haciendo heces. Porque el vino controlaba su vida, el vino estaba influenciando, controlaba su vida, controlaba sus pensamientos. Y la Biblia compara esa misma influencia del vino, no te embriagues con vino, sino llénate del Espíritu. Cuando una persona está llena del Espíritu, el Espíritu le controla, ya no es la voluntad del hombre. Así es que todos los días se tiene que llenar, no nada más es una acción que sucede en un momento, usted le tiene que pedir cada día, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, Señor, lléname. Por la mañana, usted por ejemplo, ¿hace cuánto que no le revise el aceite a su vehículo?
Algunos preguntan, ¿lleva aceite? Lleva aceite, lleva agua, lleva aire, ¿verdad? 3 elementos muy importantes: agua, aceite y aire. Y significan esos 3 representan el espíritu, ¿verdad? Hay que checarlo. ¿A cuándo, hermano, checa el aceite? En la mañana lo tiene que checar, hermano. No, usted nomás no agarra el vehículo y se arranca, como dicen en el rancho, como burro sin mecate, sino que checa las llantas, checa el aceite, es una costumbre, no es algo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque usted no sabe si esa máquina no trae nada de aceite. Usted se arranca y dice, pues ya le habla a su esposo, oye, fíjate, no sé, está haciendo algo bien raro el carro. ¿Ya lo desvieló? ¿Pero por qué? Porque no, igual muchos de nosotros como creyentes ya andamos desvielados, hermano. Ya andamos agonizando porque no nos hemos puesto a pedirle al Señor, Señor, exhalo mi pecado, confieso mi pecado y me lleno del Espíritu Santo. Amén. Me lleno de tu Espíritu Santo. Póngase de pie conmigo, vamos a orar. Espero que haya recibido palabra del Señor. Se lleva tarea, ¿verdad? Para la casa, mucho en qué meditar, mucho en qué pensar. Le recomiendo también que venga el miércoles. Estamos estructurando la iglesia en grupos de casa, que toda la iglesia estemos congregados en grupos de casa. Algunos de ustedes ya están capacitados para abrir un grupo, otros tal vez estarán tomando un grupo, pero es una oportunidad que el Señor nos está dando para congregarnos. Así es que lo espero el miércoles. También tenemos próximo ya el encuentro de mujeres. Todas las mujeres que no han ido al encuentro, yo las animo a que vayan. Parte de lo que hablamos ahorita es parte de eso, el proceso de sanidad, el proceso de liberación. Si tú necesitas, es un tiempo, un retiro de 3 días a solas con el Señor, buscando sanidad, buscando liberación. Así es que si no has ido, anótate al final, ¿verdad? Para que vayas, inviertas este tiempo para sanidad. Padre, venimos ante ti, Señor, primeramente reconociendo que hemos pecado, tal vez pecados más graves que los que cometió la mujer cananea, Señor. Rogamos que nos limpies con tu sangre, Señor. Límpianos. Padre, que no justifiquemos el pecado, que no digamos yo no he hecho nada malo, más bien que podamos rendirnos y humillarnos ante tu trono. Si tal vez tú has experimentado estos pecados, o tal vez tus padres, tus ancestros cometieron adulterio, fornicación, y a través de ello tu familia se fracturó, a través de un divorcio, y tú todavía tienes enojo, resentimiento, tal vez hubo abuso infantil en tu infancia, no lo sabemos, pero tú lo sabes. Tú dile a Jesucristo que te libere y que te limpie en esta mañana. Dile al Señor, ábrele tu corazón y dile, Señor, yo quiero ser libre, Señor. De la misma manera como la mujer clama al Señor. No esperes que yo clame por ti, tú clama al Señor y dile, Señor, hazme libre, Señor. Hazme libre, Señor, hazme libre completamente. Limpia mi mente, limpia mi corazón de todo espíritu inmundo, Señor. Y lléname, dile al Señor, lléname con tu espíritu. Lléname con tu Espíritu Santo. Empieza a pedirle a Dios. Si tú también te sientes cansado y necesitas un refrigerio del Espíritu Santo, dile, Señor, yo quiero ser llenado en esta hora. El Espíritu Santo ya está derramándose, solamente está esperando que tú se lo pidas. Aleluya.